Hemos venido estudiando la doctrina del Espíritu Santo. El día de hoy nos corresponde abordar el ministerio que el Espíritu Santo tiene con los creyentes. Ahora, este ministerio del Espíritu Santo con los creyentes lo vamos a abordar en varias entregas. Y de este gran tema, el ministerio del Espíritu Santo con los creyentes, vamos a tener la primera parte, y esta primera parte se titula Las 7 operaciones del Espíritu Santo. Abramos por favor la Sagrada Escritura en la epístola a los Hebreos, capítulo número 10 y versículo número 29, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Dejémoslo ahí, oremos. Padre que estás en los cielos, suplicamos en Cristo Jesús que nos edifiques por medio de tu buena palabra. Que tu bendita palabra, Señor, nos alimente, nos aliente, nos consuele, nos fortalezca, nos bendiga. Padre, haznos crecer en fe, en gracia, en sabiduría y en temor de Dios. Quédate con nosotros, Señor. Ministranos con tu palabra en el nombre de Jesús. Como anuncié, estamos abordando el ministerio que el Espíritu Santo tiene con los cristianos, el ministerio del Espíritu Santo con los creyentes. Y en ese ministrar del Espíritu con los creyentes, vamos a observar primero 7 operaciones que el Espíritu Santo hace en la vida del creyente. En la próxima entrega vamos a estar hablando de las 7 unciones que el Espíritu Santo le da al creyente. Pero de una vez quiero hacer la diferencia entre operaciones del Espíritu y unciones del Espíritu, que será la próxima entrega. La diferencia es que cuando hablamos de operaciones, estamos hablando del trabajo, la acción y la obra directa del Espíritu en el creyente. Es decir, ahí es el creyente, o más bien es el Espíritu Santo el que actúa, el que obra, el que ejecuta la acción. Mientras que la próxima semana que estudiemos las unciones, en las unciones del Espíritu la diferencia es que el Señor unge al creyente, pero el responsable de activar, trabajar, ejecutar, hacer práctico estas funciones es el creyente. Amén. No sé si me explico. En las operaciones el responsable es el Espíritu. En las unciones el responsable de desarrollarlas es el creyente. En esta la responsabilidad directa es del Espíritu. En las unciones que vamos a hacer la otra semana, el responsable, el Espíritu Santo obra, ministra, nos da la unción, pero la responsabilidad de desarrollar esas unciones serán nuestras. ¿Me explico? Bien. Ahora, en estas 7 unciones o 7 operaciones, hemos leído el versículo número 29 del capítulo 10 de Hebreos, y puede subrayar la parte que dice, frase final dice: e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Entonces diga conmigo, la primera operación del Espíritu es como Espíritu de gracia. Espíritu de gracia es la primera de estas operaciones. Ahora, si usted nota en el texto, se dice que hay de aquel,
voy a decirlo en mis palabras, voy a parafrasear, que pisoteare la sangre de Cristo, que tuviere por inmunda la sangre de Cristo e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. En otras palabras, pensemos en el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio se proclama a través de literatura, Biblias y otros tratados cristianos, a través de música, cuánta alabanza evangelística con letra impactante llega a los oídos de toda persona, a través de los testimonios y de las vivencias orgánicas de los creyentes en la sociedad, y también a través de la misma congregación. Hay la proclamación del mensaje de salvación. Entonces la palabra es como en la parábola de la buena semilla, que la semilla se tira, pero no sabemos en qué terreno va a caer. Pero en la parábola del sembrador se dice que parte cayó junto al camino, parte cayó entre espinos, parte entre pedregales, y solo parte cayó en buena tierra. Imagínense en esa parábola, 3 partes cayeron en diferentes lugares donde se echaron a perder, y solo una parte, es decir, 1/4 parte de la semilla cayó en buena tierra. Entonces, eso a nivel del mundo parece que se vuelve una realidad. El mensaje se predica, pero no todos creen. No todos reciben la palabra, no todos son impactados en el Señor. Es decir, no todos se contristan en el espíritu o son contritos en su espíritu. No todos, no en todos se produce el arrepentimiento. No en todos se alcanza o se recibe la revelación gloriosa del mensaje del Evangelio. Muchos rechazan la palabra. Muchos se burlan de la fe cristiana. Muchos hacen del cristianismo una burla, una mofa. Ofenden, se convierten en detractores del Evangelio, en detractores de los creyentes. Y otros, no solo eso, sino que incluso se oponen y tratan de ponerle trabas a la obra misionera, a la obra evangelística. Tratan de estorbar la obra de Dios. Tratan de detener el avance del Evangelio. Y la sociedad es así. Cuando en una colonia o en un lugar habitacional se inaugura un centro de recreación, todo el mundo se alegra. Y no faltará quien se alegre porque abran un nuevo nightclub, un centro de entretenimientos para adultos o cualquier otro tipo de esos lugares que la gente está acostumbrada a divagar, a reír, a carcajear, a darle rienda suelta a la vida carnal y pecaminosa. Pero cuando se abre una iglesia, cuando alguien dice, mire, yo he dado mi casa para que en mi casa se predique la palabra. ¿Qué? Eso te van a arruinar los muebles. Piedras, ponele. En piedras que se siente para que no te arruinen los muebles. Esos son termitas. Esos hoy lo llegan a comer. Son termitas. O sea, se oponen a toda la obra. Pero lo peor es que rechazan la obra gloriosa de Cristo en la cruz. Deciden no creer en el Señor. Y muchos blasfeman de la obra del Señor y dicen que Jesús es un hombre, que Jesús solo fue un profeta, que Jesús solo fue un personaje de la historia sobresaliente en vida ética y moral, pero lejos de ser hijo de Dios. Y peor, como dice Colosenses, que en él habita corporalmente la plenitud de la deidad. Rechazan totalmente la deidad de Cristo, la encarnación de Cristo, la obra redentora, la rechazan. Es ahí donde aparece el Espíritu de gracia. El Espíritu de gracia
Es la operación del Espíritu Santo por medio de la cual las personas son alcanzadas por la gracia de Dios y les llega la luz gloriosa del Evangelio. Nosotros le llamamos la revelación. Pablo decía: todo el Evangelio que yo conozco, a mí no me lo contaron ni me lo enseñaron como que 2 más 2 son 4. No. A mí lo que conozco y sé me vino por revelación. Recuerdo a mi amado pastor que testifica y ha testificado en varios mensajes su conversión. Siendo un jovencito, dicen que alguien le preguntó: ¿qué sabes de Jesús? Y con esa palabra, ¿qué sabe de Jesús?, lo noquearon y se quedó asustado y dijo: ¿de verdad que yo no sé nada? Yo solo sé que se adora, que se habla de Él, que es Salvador, que vino en la cruz, que la Navidad, los cohetes, la reventazón, el pollo. Pero no sé, realmente no tengo una revelación, no sé quién es. Y a través de eso el Espíritu Santo obró y le reveló. Eso es lo que Pablo dice: doy gracias a Dios por cuanto le agradó al Padre revelar a su Hijo en mí. Entonces yo le voy a decir una cosa: nadie, absolutamente nadie puede ser creyente, puede ser cristiano si no le ha llegado la revelación. Nadie. Si el Espíritu de gracia no ha obrado. Por eso es que me voy a meter en problemas quizás, ¿verdad? Pero yo sugiero a los pastores, iglesias, ministerios, congregaciones, denominaciones que acostumbramos a trabajar con metas. ¿Es bueno trabajar con metas, sí o no? ¿Ah? Por supuesto que es bueno trabajar con metas. Nosotros tenemos la meta de llenar esta iglesia, de hacer crecer la obra, de evangelizar, de traer almas. Son metas. Pero hay cosas que no deberían de ser metas, como si humanamente las alcanzáramos. Y una meta que no nos compete es la meta de conversiones, fíjese. ¿Y por qué? Porque ¿quién de nosotros puede convertir un alma? Yo lo que puedo hacer es darle el testimonio. Lo que podemos hacer es participarle de versículos bíblicos, evangelísticos, la salvación, la gracia, las promesas de Dios. Pero todos los creyentes juntos no podemos convertir un alma. Lo que sí podemos es falsear la conversión. Porque en cierta ocasión hubo uno de los hermanos que andan evangelizando que se encontró un fulano y le dijo: mire, si usted repite la oración, usted es salvo. Y el fulano, mascando chicle y con el cigarro en la... de verdad, le digo: si yo repito la oración, soy salvo. Sí. Dale pues, le dijo. Y entonces aquel le dijo: vaya, orá. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado tu nombre. Gracias por enviar a tu Hijo a morir en la cruz del Calvario por mí. Te recibo como... Aquel repitió la oración. Y el otro anotó el nombre y iba campeón porque llevaba un montón de nombres que se habían convertido ese día. ¿Serán conversiones esas? O sea, muchas de esas no son conversiones. Yo no digo que no puede ir o llegar de esa manera a la conversión. Lo que digo es que no podemos convertir a nadie, sino que el único que puede convertir es el Espíritu. Ahora, eso no quita nuestra responsabilidad. Nosotros tenemos que hablar de Cristo. Nosotros tenemos que predicar a Cristo. Nosotros tenemos que compartir el testimonio. Nosotros tenemos, mire, yo le doy gracias a Dios porque en estos días hemos ido allá por el mercado hablando de Cristo. Y a la gente en transacciones comerciales, en comedores, en diferentes lugares, hasta risa le da cuando decimos aleluya, gloria a Dios. Pero ¿y qué más vamos a hacer nosotros? Si es lo que somos cristianos. Y lo único que portamos es el mensaje de salvación. Amén. Entonces, hermanos, debemos clamar al Espíritu de gracia y pedirle al Espíritu de gracia que revele a Cristo
en nuestras amistades, en nuestros compañeros de trabajo, en nuestros colegas, en nuestro vecindario, en nuestros amigos, en la gente que conocemos. Hay que ponerle en las manos del Señor y hay que clamar por la conversión de cada uno de ellos. Yo no sé si los hermanos que estamos aquí alguna vez hemos clamado por la conversión de alguien. Digo esto para gloria y honra del Señor. Yo crecí en un hogar de 5 hermanos, más nuestros 2 padrecitos. Y el primero que llegó al evangelio le tocó clamar por los demás. Y después llegó el otro y seguimos clamando. Y llegó el otro y seguimos clamando. El último, que estaba duro y que no quería, era don Tachito. No quería mi padre. Pero le llegó la luz, le llegó la gracia, le llegó la bendición. Y nosotros contentos y felices cuando nosotros le decíamos, aún lo recordamos así como nuestro patriarca, porque de él salieron los hijos, hoy los nietos, hoy los bisnietos. Eran 2, solo mi padre y mi madre, y hoy ¿cuántos somos cuando nos reunimos? Ya no cabemos en la foto, ya cuesta la selfie. Pero qué lindo es que toda la familia sea alcanzada por el Señor. Entonces, ¿a quién debemos clamar? Al Espíritu de gracia. Entonces usted no se preocupe, es que yo como no puedo evangelizar. No se preocupe, el Espíritu de gracia lo va a hacer. Es que yo no tengo experiencia, déjeselo al Espíritu de gracia. Es que yo siento que no lo voy a convencer. Y peor, que ese vecino es bravo. Y dicen que cuando uno le quiere hablar de Cristo, le tira la puerta encima. No se preocupe, usted haga lo suyo. Lo demás lo hace el Espíritu de gracia. Amén. Y voy a decir algo que yo lo enseño. Y es que aquellas cosas que le corresponden hacer al Espíritu Santo, usted y yo no las podemos hacer. Solo lo hace el Señor. Solo lo hace el Señor. Y así entre paréntesis, me voy a meter en camisa de 11 varas. Fíjense que hay institutos teológicos, universidades que enseñan la carrera de teología, que al final quieren decidir quién es pastor. Y anuncian, estudie con nosotros la carrera del pastorado. Tantos años de estudio, tantas materias, y usted de aquí va a salir pastor. ¿Y cómo va a salir pastor? Si es el Espíritu Santo el que debe sellar ese llamamiento, esa vocación, ese llamado. Por eso digo, lo que tiene que hacer el Señor, nosotros no lo podemos hacer. ¿Me explico? Lo hace el Señor. Y cuando lo hace, eso sí, gocémonos en el Señor y cuidemos aquello que Dios nos ha dado. Si Dios nos regala una conversión a ese que Dios convierte, a esa persona que Dios convierte, cuidémosla, amémosla, bendigámosle, sirvámosle. Amén. Y edifiquémonos unos a otros. Entonces, comprendemos, hermano, esta operación del Espíritu de gracia, que es el que puede convertir, puede llevar la iluminación gloriosa. En otras palabras, puede incluirlos en la gracia de Dios. ¿Y qué es la gracia de Dios? Arrepentimiento, perdón, lavamiento de pecados, nuevo nacimiento, regeneración, justificación, santificación. Todas esas son palabras doctrinales. Pero ¿quién las opera en el creyente? El Espíritu Santo. Amén. Segunda de las operaciones del Espíritu, ya vimos el Espíritu de gracia. Lo segundo, Romanos capítulo 8 y verso 2. Aleluya. Romanos capítulo 8 y verso 2 dice así. Voy a leer del 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Subraye, la ley
del espíritu de vida. Aleluya. Esta es una segunda operación. La ley del espíritu de vida. Solo el Espíritu Santo nos puede dar vida en el espíritu. Vida espiritual. Nadie que no tenga comunión directa con el Espíritu Santo puede tener vida en el espíritu. Fíjese que entre unos creyentes y otros hay escépticos y hay creyentes que uno conoce como ungidos. Y hay creyentes o cristianos, el mismo término, usted decide si llamarse creyente o cristiano, es igual. A mí me gusta la palabra creyente. Ok, hay creyentes que dicen, aleluya, abren los ojos en la mañana y el Señor me regaló un sueño, el Señor me habló y me puso y me dijo, y tienen inquietudes en el alma y buscan confirmaciones en el espíritu. Otros dicen, el Señor me acaba de poner una palabra al pensamiento, una voz audible, un don se acaba de operar en mí, una palabra de ciencia, una palabra de sabiduría o cualquier otro don del Señor para el creyente. Pero ¿quiénes son los que normalmente abundan en experiencias espirituales? Son los creyentes que tienen vida en el espíritu. Pero si usted lee, por ejemplo, Efesios capítulo número 2, verso 1, dice, Él os dio vida cuando vosotros estabais muertos en el delito y en el pecado. Entonces nosotros, sin Cristo, no tenemos vida espiritual. La vida espiritual no la conoce el impío, el pecador, el inconverso. Pero los que ya estamos en Cristo, tenemos vida espiritual. Tenemos vida en el espíritu. Ahora, esta vida en el espíritu entre un creyente y otro creyente puede ser abundante. Ahora, ¿cuál es el problema aquí? El problema es que el Espíritu Santo se mueve en la alabanza de su pueblo. El Espíritu Santo llega para tocar, llega para redarguir, llega para bendecir, para ministrar, para ungir. Pero muchas veces los creyentes no aprovechamos ese momento en que el Espíritu Santo quiere operar dándonos vida. Y entonces nos convertimos en creyentes, perdone, porque no es coherente esto que voy a decir, creyentes muertos. Somos creyentes, con el hecho de ser creyentes, se supone que la vida de Dios está en nosotros. Pero hay impíos más avispados que algunos miembros de iglesia. Hay gente inconversa que habla más de Cristo que el que está metido en una iglesia. Hay gente inconversa que ora, que manda los diezmos a la congregación, que pide oraciones, que compra Biblia, que lee el Salmo todos los días. Y los que están metidos en la iglesia, les basta solo con ir la hora y media o las 2 horitas del culto, una vez a la semana, 2 veces al mes, y se acabó. ¿Qué vida en el espíritu hay? Entonces, por eso es que aunque el Espíritu Santo quiera obrar vivificándonos, se hace difícil porque nosotros endurecemos nuestro corazón. Y el problema es que recuerdo ahorita el Cantar de los Cantares. Dice la amada, mi amado llegó, tocó la puerta, no me levanté porque estaba acostada, cansada, dormida, adormitada, pero reaccioné y me levanté. Pero cuando abrí, el amado ya no estaba. Entonces, eso es lo que le pasa a mucho creyente, que dice, hoy quiero sentir ya no la siente. Hay gente que ya no siente la presencia de Dios. Hay gente que vive un cristianismo vacío, simple, insípido. Ya no hay aquella vivencia, aquella frescura. Ya no hay frescura, ya no hay
eso precioso del Evangelio, de la vida de Dios presente y efervescente en nosotros. Clamemos al Señor, abramos el corazón y pidamos que ese espíritu de vida nos vivifique, porque nosotros solos no nos vamos a poder vivificar. Y entre un hermano al otro tampoco se puede. Es decir, hay papás que quisieran que sus hijos se enderezaran en el Evangelio, pero no lo pueden hacer. O lo hace el Espíritu o no lo hace nadie. Hay gente que quiere que el otro, por eso es que como pastor consejero en consejería cristiana, un consejo que no le han pedido a uno, no, casi es inoperante. Hay madres, hay padres que traen a sus hijos, dice, pastor, mire, aquí le traigo a mi hijo. O la esposa, mire, pastor, aquí le traigo a mi esposo. O viceversa, el hombre, aquí le traigo a mi esposa porque quiero que le dé consejería. No, si el que va a recibir la consejería no tiene la disposición, el corazón, la apertura, la necesidad y el deseo de ser bendecido, no sirve. Entonces uno se gasta aconsejando por gusto. La gente, cuando uno, mira, te voy a dar un consejo, no me lo has pedido. ¿Y para qué si no se lo han pedido, hermano? No me lo has pedido, pero yo te lo voy a dar. Si no se lo ha pedido, hombre, y no se lo ha pedido, le ven, como se dice en el buen lenguaje coloquial, por un oído le va a entrar y por el otro le va a salir. No se lo ha pedido, no hay interés. ¿Quién produce eso? El Espíritu Santo, el Espíritu de vida. Es el que viene y nos da la vida de Dios. ¿Qué debe hacer el creyente? Aprovechar esa gloriosa operación del Espíritu y dejar que el Señor nos vivifique. Y cuando nos sintamos vacíos, volvamos a la fuente y digámosle: Señor, vivifícame. Que tu Espíritu Santo, Señor, rebose dentro de mí. Renueva el Espíritu en mí. Dame la vida en el Espíritu. Amén. Segunda operación. Tercera operación. Siempre en Romanos, 3 versículos más adelante, vamos a irnos del 8, capítulo 8, verso 15, dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en el temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El espíritu de adopción. ¿Sabe qué es una adopción, hermano? Por medio de una adopción, una persona extraña se vuelve con derechos tan legales como el que es de la casa. Si no, preguntémosle eso al adoptado. 3 tortillas le ponen al otro, 3 tortillas al adoptado, y a veces el adoptado come más. Zapatitos, vestido, comidita, atenciones para el hijo natural, pero el adoptado igual. Y hay gente que quiere más al adoptado. Sí, es cierto, hay gente que quiere más al adoptado. Es decir, el adoptado tiene la dicha, el gozo de convertirse en legalmente depositario de toda la gracia, herencia y bienes del que le adoptó. Y es legal. Si entra cualquier muchachito de la calle y le dice: mire, por favor, deme tal cosa, es un abuso, es una violencia. Pero si el adoptado le pide, es un hijo el que le está pidiendo. Y usted tiene la responsabilidad, no con todos, pero con el adoptado sí. Y tiene la misma responsabilidad que con el de casa. ¿Quiénes eran los de casa, hermano? Los judíos. Si Juan 1:1 dice: a los suyos vino. ¿Quiénes eran los suyos? Los judíos. Y en la segunda venida del Señor, los judíos le van a decir: ¿y dónde te hicieron esas heridas? Porque le van a ver las manos horadadas. Y él dirá: esto me lo hicieron en casa de mis hermanos. Y también la palabra dice: el hijo hablando con el padre: he anunciado tu nombre a mis hermanos. Es decir, los judíos eran la familia natural de Dios. Eran el olivo
natural. Y usted y yo éramos olivos silvestres. Si se les mira el cara de pitarrillo, somos silvestres, agrios, amargos, ajenjados. Aleluya. Éramos del mal olivo, hermano, del olivo malo, silvestre. Pero mire cómo es la cosa. Dios cortó algunas ramas naturales del olivo y se fue a buscar ramas del olivo que no servía, las tomó y las injertó en el buen olivo. Eso es lo que hace el espíritu de adopción. Lo tomó a usted y me tomó a mí, que no éramos nada, y nos ha hecho domésticos de Dios. Y ahora usted y yo, cuando oramos, ¿cómo decimos? ¿Cómo comienza nuestra oración? Dígamelo, ¿cómo comienza su oración? Con Dios me acuesto, con Dios me levanto. No, esa no. Cuando usted ora de verdad. Aleluya. ¿Cómo comienza su oración? Su oración comienza así: Padre nuestro. La próxima vez que usted ore, hoy en la noche antes de dormirse, que de rodillas usted diga: Padre nuestro, gócese, disfrute, deleítese en la bendición de poder llamarlo Padre, porque somos legítimamente sus hijos. Aleluya. Por la obra de la cruz, por el milagro del Calvario, somos legítimamente hijos. Entonces, adoptados, pero hijos. Aleluya. Y con derechos. Cuando nosotros decimos Padre nuestro, Él nos oye. Y que Dios incline su oído y que Dios dirija hacia nosotros su mirada y que Dios abra sus alas para cubrirnos con su sombra y que Dios nos cubra, nos proteja, mande ángeles que nos cuiden, nos provea, abra para nosotros ventanas en los cielos y envíe lluvia temprana y tardía y bendición hasta que sobre y abunde. Es porque somos sus hijos. El Espíritu Santo nos adoptó, nos injertó, nos tomó del mundo, del pecado, de las tinieblas y nos hizo hijos de Dios y nos injertó en el cuerpo de Cristo. El Espíritu es el único que puede operar esa bendición y esa obra de adopción. ¿Se siente hijo, hermano? ¿Se siente hija? Porque si no es así, esa es una buena noche para decirle: Señor, yo quiero ser adoptado. Yo quiero que me adoptes y quiero sentir que soy legítimo. Porque cuando uno no es legítimo, uno no haya cómo hablar con Dios. No haya cómo. Porque se siente que es extraño. Pero si nosotros sabemos que somos hijos de Dios, podemos clamar, podemos pedir, podemos tener comunión, podemos orar a Dios, porque somos legítimamente hijos de Dios. Espíritu de adopción. Continuamos. Bien. Romanos, vamos a atrasarnos un poquito. Estamos en el capítulo 8. Páginas atrás, nos vamos a ir al capítulo número 1. Y en el capítulo número 1 vamos a leer el versículo número 4. Hay muchas citas bíblicas, pero por efecto de tiempo, yo sé que el Espíritu Santo les está dando también a ustedes. Vuelvan a escuchar el mensaje, lean Biblia, busquen esas citas bíblicas que el Espíritu Santo les dé. 1:4 de Romanos dice así: que fue declarado hijo de Dios, está hablando de Jesús, fue declarado hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección
de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia, el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, al espíritu de santidad. Ahora, yo creo que a esta altura la mayoría de creyentes sabe qué significa la palabra santo. La palabra santo no es impecabilidad. El único que tuvo y seguirá teniendo impecabilidad es nuestro Señor Jesucristo. Jamás pecó, jamás ha pecado, jamás peca y jamás pecará. Pero nosotros, aunque no somos sin pecado, somos santificados. La palabra santo significa apartado. Es decir, fue elegido, fue separado, fue apartado para Dios. Dice la Escritura que desde que nosotros creemos, mire cómo es la bendición. En el instante que nosotros creemos en Cristo, en el instante que el Espíritu Santo opera en nosotros el nuevo nacimiento que nos regala el arrepentimiento y la fe, en el instante que nuestros pecados son perdonados por la sangre del Cordero, en ese instante de nuestra conversión, la Biblia dice que usted y yo, como creyentes, fuimos, ¿qué? Sellados por el Espíritu Santo o con el Espíritu Santo. Significa que a partir de entonces somos propiedad de Dios, le pertenecemos a Dios, fuimos apartados para Dios. No sé si le ha pasado, creo que a todos, pero uno puede ir a un centro comercial, a una calle, a una vía pública donde hay cantidad de personas. Pero los de su casa usted los conoce. Los de su casa usted los... Y de lejos, ¡ah! Allá está. ¡Ja! Uno lo identifica. Así, rapidito. También Dios a usted lo identifica. Después de la iglesia, voy a guardar la Biblia en el carro. Me voy a poner una gorra. Me quito la autoridad, la corbata. Me pongo una polo, un jeans. Y en la noche me voy al tagadá. Si usted es hijo de Dios, donde ande, el Señor lo mira. Lo que haga, el Espíritu Santo lo sanciona. Y usted puede decir, nadie lo va a saber. Lo sabe. Porque a usted y yo, el Dios de gloria nos tiene así, mire. Te tengo en la mira. Y dice la palabra, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Mejor no nos metamos con la parcela ajena. Vea lo que usted está sembrando. Porque lo que usted está sembrando es lo que va a cosechar. Entonces, veamos lo que sembramos. El punto es que donde quiera que estemos, el Señor nos tiene apartados para Él. Hemos sido santificados y por eso la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. La santidad conviene a tu casa. Sed santos porque yo soy santo. Esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Así es que acuérdese que es de Dios. Solo el Señor, solo el Espíritu Santo puede santificarnos. Amén. El Señor es el que nos santifica. Sigamos con una nueva operación, la quinta operación. Leamos por favor Juan capítulo número 14 y versículo 26. Aleluya. Juan 14, verso 26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre,
Él os enseñará todas las cosas. ¿Cuántos alaban al Señor porque el Espíritu Santo nos enseña todas las cosas? Amén. Pero mire, hágame el favor y subraye la siguiente frase. La siguiente oración dice: y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo nos enseña. Esa es la operación como espíritu de enseñanza. El Espíritu nos enseña. El Espíritu Santo nos enseña. Pero aquí hay dos frases que usted tiene que darles a cada una su lugar de importancia. Primero dice: el Espíritu Santo os enseñará. Y es tan bello, tan hermoso el Espíritu Santo, que dice: no se preocupen qué es lo que van a decir cuando sean acusados, cuando los persigan. El Espíritu Santo les va a poner palabra para que ustedes se defiendan, para que ustedes hablen lo correcto, lo justo, lo digno. Él les va a poner palabra. También hemos hecho nuestra aquella frase de: abre tu boca y yo la llenaré, dice el Señor. Entonces, eso es así. Es el Espíritu el que nos enseña cuándo mordernos la lengua, porque a veces uno quiere hablar, hermano. A veces uno siente las ganas de sacar la lengua y desenrollarla y darle chance de ser kilométrica. Pero hay momentos que el Espíritu le dice: cállate, cállate, cállate. Y uno tiene que caicico, la palabra hebrea. Y uno tiene que guardar. Y a veces el Espíritu Santo dice: oye, habla. Y no vayas a hablar más, solo decí esto. Lo demás guardátelo, sé sabio. Sabio no es el que... Mire, hay gente que primero habla y después piensa. Eso no es sabiduría. Sabiduría es saber y tener conciencia y haber evaluado exactamente todo lo que uno va a decir. Porque cuando uno al calor del momento suelta la lengua, dice cosas y después se arrepiente. Hay mujeres que por decir no dijeron que sí, se arrepienten en el calor del momento. Entonces tienen que pedirle al Espíritu Santo la dirección, que le enseñe, que le indique. Entonces es un hecho que el Señor nos enseña. Y cuando uno lee la Biblia, el Señor, viene la iluminación, la revelación no, porque ya las doctrinas están reveladas, pero nos ilumina para entender la palabra, para interpretar bien la Escritura, y Él nos enseña. Pero aquí quiero decir algo. La mayoría de iglesias, o no me voy a meter con las iglesias, mejor voy a decir que hay muchas iglesias que han sacado de su programa el estudio bíblico. O sea, las iglesias se reúnen y hacen cultos en donde se predica, se grita y se emociona, pero no hay enseñanza. Y hay un montón de mensajes que solo tienen grito y emocionalismo y esto y aquello, pero no hay enseñanza. ¿Y qué dice la palabra? Mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Eso dice la Escritura. Como si fuera poco, Pedro dice: añadid a vuestra fe. Ya tenemos fe, pero encima de la fe hay que añadirle virtud. Por lo menos las virtudes teologales, la fe, la esperanza, el amor. Pero dice: añadid a vuestra fe virtud. Y a la virtud hay que añadirle ¿qué? Conocimiento. Es decir, somos responsables de adquirir enseñanza. Ahora, cuando usted lee los proverbios, dice que los proverbios son para dar sagacidad a los simples, para enseñarnos, para que seamos entendidos, para que seamos sabios. Es decir, que hay un proceso, un fenómeno de enseñanza y aprendizaje que el creyente debe anhelar, debe buscar, debe aprovechar, ser enseñado. Porque en el
en el calor de la emoción, hemos difundido un mensaje torcido en las iglesias, ¿verdad? Ya que no, yo para qué voy a estudiar, vos. ¿Qué? Si a mí el Espíritu me lo revela todo. Mentira. Lo he compartido en las epístolas de Pedro. Ahí dice, los profetas que profetizaron antes, ellos después quisieron indagar, inquirir y saber de quién estaban hablando, y a ellos se les fue revelado que no era para ellos, así que dejaran de buscar porque no lo iban a entender, porque no era para ellos. Si los profetas como Isaías, como Daniel, como Jeremías, como Ezequiel y como los grandes profetas del Antiguo Testamento no lo entendía todo, que no me diga un tetunte que lo entiende todo, o que el Señor le revela todo. Eso es mentira. ¿Me explico? No, el Espíritu, no. Yo no me voy a preparar el mensaje donde ponga el dedo cuando habla la Biblia. Ahí voy a predicar. Judas se ahorcó. Hermano, me equivoqué. Voy a hacer la prueba otra vez. Ve y haz tú lo mismo. Voy a rectificar la última vez porque la tercera es la vencida. Lo que has de hacer, hazlo pronto. Dios mío. No es así, hermano. ¿Qué dice la segunda frase del verso que leímos? Él os enseñará y os hará recordar todas las cosas que les he enseñado. Es decir, el Señor dice, yo les he dado enseñanza. En los evangelios tenemos suficiente enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. En las epístolas tenemos las enseñanzas que el Señor reveló a sus santos apóstoles y profetas. Entonces ahora nosotros tenemos la responsabilidad de atesorar, conocer, alimentarnos de esa enseñanza, porque dice, Él os hará recordar. Es decir, si usted nunca ha estudiado nada y no se ha preocupado por conocer, por entender, por aprender versículos, por aprender doctrinas, enseñanzas y todo, ¿qué le va a recordar el Espíritu? Nada. Entonces sí sabemos que el Espíritu nos enseña todas las cosas. Y en esa operación del Espíritu, Él nos va a hacer recordar y va a colocar las palabras exactas según nosotros también nos hayamos alimentado en el conocimiento. Entonces la responsabilidad de nosotros es el conocimiento. Bien, esa era la quinta operación del Espíritu Santo. Vamos con la sexta y ya casi finalizamos. Romanos 8:26 voy a leer. Y de igual manera el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Subraye, pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Hay momentos en que usted no sabe qué va a pedir. Dice que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. O sea, hay ocasiones en las que usted está claro y usted dice, bueno, hoy voy a presentar delante del Señor esta y esta petición. Doblamos rodillas, oramos y sabemos lo que vamos a pedir. Pero hay momentos en los que las palabras se acaban, donde uno no sabe qué decir. Uno solo se tira de rodillas y uno comienza a sentir una unción. Y aunque usted no pronuncie palabra, y aunque usted no ore, no clame, usted siente que el Espíritu lo tiene ahí de rodillas postrado y que lo ha llamado el secreto de Dios, que es la oración, porque el Espíritu Santo lo quiere ministrar. Y uno se tira ahí y uno dice, Señor, yo no sé, pero yo solo siento que tengo que orar, pero no estoy claro por qué voy a orar y qué es lo que querés. No diga nada. Quédese de rodillas
Y solo deje que el Espíritu Santo lo llene, lo toque. Y usted dice, voy a orar. Y estuvo ahí de rodillas sin decir palabras, solo sintiendo la unción, solo sintiendo la dulzura, el quebrantamiento, la fluidez, los ríos de agua viva. Quizá hubo lágrimas, sollozos. Quizá se quebrantó delante del Señor, se postró. Y cuando vio el reloj, habían pasado 30 minutos, 40 minutos, una hora, qué sé yo. Y usted se levantó y dice, bueno, yo no sé ni qué oré. No se preocupe. El Espíritu Santo lo tuvo ahí de rodillas en espíritu de oración. Y lo que usted no dijo, lo dijo en el Señor, el Espíritu de Dios, intercediendo por usted. Mire qué precioso. ¿Qué vamos a pedir nosotros como conviene? No sabemos. Pero si el Espíritu Santo me inquieta a orar, yo le voy a hacer caso. Y aunque yo no sepa qué es lo que el Señor quiere, pues yo voy a estar de rodillas. Y muchas veces ya estando de rodillas el Señor comienza a ponerle a uno porque es que tiene que orar. Y otras veces el Espíritu Santo simplemente intercede por nosotros. Y uno solo recibe la ministración del Espíritu Santo. Entonces ese es el espíritu de intercesión y de oración. Y la séptima operación, vamos a leerla en Primera de Pedro, capítulo número 4. Y verso 14. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, como ladrón o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Amén. ¿Qué dice aquí? Verso 14. Si sois vituperados, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa en vosotros. Séptima operación del Espíritu Santo: espíritu de gloria o espíritu de glorificación. Para ilustrarlo en esta parte final, quiero que recordemos el caso de Esteban. ¿Se acuerdan de Esteban? Capítulo 7 de los Hechos. Él predicó la palabra, pero él era un varón santo de Dios, un justo y piadoso, de buen testimonio. Fue elegido como uno de los 7 diáconos. Dice: varones, hermanos, elijamos en medio nuestro hombres que sean llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, de temor de Dios. Es decir, él tenía requisitos que lo hacían destacar como un creyente de buen testimonio. Pero por predicar, dice que el pueblo se agolpó sobre él, lo mataron a pedradas. Pero dice que todos los malhechores, los ofensores que lo asesinaban con violencia, aún ellos, dice que cuando le vieron el rostro a Esteban, ¿cómo dice que lo vieron? Como el rostro de un ángel. Y cuando Esteban estaba siendo apedreado, lapidado por la gente, él alzó la cabeza, los ojos al cielo y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y veo a Cristo sentado a la diestra de Dios. Entonces toda la gente ofensora, malhechores, gente violenta, detractora del evangelio, aun y cuando lo asesinaron, no pudieron evitar ver con sus ojos frente a ellos a un hombre santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu de gloria lo cubrió. Lo cubrió. Entonces, ¿cómo es esto? Note, dice: si sois vituperados por el nombre de Cristo, por hacer la obra nos van a vituperar. Ahora, en el contexto de lo que leímos dice: bueno, hay quien sufre por malhechor, sufre por ladrón, sufre. O sea, si una persona vive en adulterio
o vive practicando el hurto, el robo o cualquier otro pecado y por eso sufre, entonces él no puede decir, ay, ahí vienen contra mí, ¿qué prueba? No, esa no es prueba. Eso él se lo buscó. Un hombre que el esposo del amante lo anda siguiendo y le quiere meter los balazos. No, esa no es prueba. Eso se lo buscó. O sea, está sufriendo por malhechor. Hay viejas que sufren por pécoras. Frase que le copié al siervo aquel, vea. Ajá. Entonces, hay hombres que sufren por malos. Entonces, el Señor no está hablando de eso. Pero muchas veces, siendo cristianos, somos vituperados. ¿Cierto o no? O sea, aun cuando uno trata de vivir el evangelio, andar en el temor de Dios, practicar la palabra, dar buen testimonio, siempre habrá gente detractora, ofensora, maligna, sospechosa, malacates, malas bestias, burros patas arriba, tamagaces, coyotes de la misma loma, que querrán hacernos la vida imposible. Y hay gente que habla de uno hasta por los codos. Y cuando dice, mire el hermano aquel, y tanto que hablan en mal, que hasta echan así, espumarajos, como los de los evangelios. ¿Qué tiene que hacer usted? Dígame. Dígame. Nada. No, que mire, nada. Es que los Rivas, nada. Usted no tiene que hacer nada. Simplemente sufre el agravio, soporte la prueba, póngase delante del Señor y deje que el Espíritu de gloria lo cubra y que el Señor sea su defensa. Amén y amén. Oremos. Padre, gracias por la enseñanza del día de hoy. Hemos aprendido, Señor, 7 operaciones de tu Santo Espíritu. Te pedimos, Dios glorioso, que nos instruyas cada día, que nos aumentes la fe y que nos des una vivencia real con tu Santo Espíritu. A usted que nos ha acompañado le pedimos que esté pendiente de nosotros los martes, jueves 6 de la tarde, domingo 9:30 de la mañana. Le esperamos. Dios le bendiga.